Hola amigos de Tainco, en este proceso vamos a reparar la hoja de muelle principal trasera del lado del ayudante de una volqueta Nissan Diesel. El ojo de la principal se ha roto, ya se mandó a conseguir y viene en 15 días y ese carro hay que ponerlo a producir. Vamos a arreglarlo. Lo alineamos, lo punteamos, ahora lo recalentamos el material, le damos un precalentamiento para empezar a soldarlo hasta que se termine. Esto es con el fin de quemar las impurezas que podamos tener en el material, eliminar la humedad.
proceso de la maceta es para aliviar un poco las tensiones producidas por el mismo cordón de soldadura. Ese tema es importante. Para nosotros en taller, mantenimiento, parte automotor, por costos para nosotros y por costos por el precio final para nuestro cliente, nuestra mano derecha, nuestra 916 es la 7018. Es una soldadura para todo tipo de acero que nos da un excelente resultado. Sabemos que hay soldaduras especiales, pero soldaduras especiales es un costo que muchas veces el cliente no está dispuesto a pagar. Hay que trabajar, muchachos. Quiero compartirles por qué soldamos las hojas de muelle. Esta hoja de muelle nueva puede tener un precio aproximado, pesos colombianos, de 450.000 pesos, 400.000 pesos. Nuestra mano de obra tiene un costo para este tipo de hoja de 100.000 pesos. Vienen siendo aproximadamente $25, ¿sí? Por eso, para el cliente muchas veces es viable mandarla a soldar, porque de pronto financieramente no tiene la posibilidad. Más adelante él se programa y sabe que cuando se vuelva a romper, la compra. Es de vital importancia hacer esos remates en los cantos, en los bordes. Rellenas y con la maceta haces el remate, de vital importancia.
situaciones donde hemos hecho pruebas y nos han resultado. Tal vez no sean situaciones mecánicas. Oye, ¿qué estás haciendo mal? Sí, posiblemente, pero nos ha funcionado. Vamos a reforzar esta hoja de resorte, que es de principal, con otro tramo de hoja de resorte. La soldamos de esta manera, un pedazo de hoja de resorte con un corte en diagonal, y lo único que vamos a soldar son los laterales en el fondo y los laterales. Aquí no vamos a aplicar soldadura. Vuelvo y repito, nos ha funcionado. De pronto, mecánicamente no sea lo mejor, pero el invento funciona, señores, funciona.
para evitar que el material en su proceso de enfriamiento se nos endurezca mucho. Al estar muy duro, la flexibilidad disminuye significativamente. Lo metemos en cal, lo dejamos aproximadamente 3 horas por el afán de tener que ponerlas. Lo ideal sería que se enfriara totalmente en la cal, pero por tiempo 3 horitas es más que bueno. Nos vemos en un próximo video. Amigos de Taiko, te invito a que te suscribas a mi canal, me toques la campanita para que te lleguen las alertas de cada video y dame tu like.